deberte de obedecer. Y hermanos, la primera cosa que vamos a ver es, usted no debiera detenerse de obedecer, porque aquí el que sufre las consecuencias será usted mismo. A nadie le hace daño por no obedecer más que usted mismo. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo cuando se encontraron allí en Hechos capítulo 9, versículo 5. El Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Jesucristo le estaba diciendo: entre más rebelde te vuelves a mí, más daño te haces tú. Entre más te resistes a mi voluntad, el perjudicado eres tú. Dios no deja de ser Dios. Jesucristo no pierde su gloria celestial porque nosotros no le obedecemos, pero nosotros la perdemos por no obedecerle a Él. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo somos los que sufrimos, hermanos, las consecuencias de no tomar la decisión, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. Vaya conmigo allí al libro de Juan, hermanos, si está conmigo allí en el libro de Juan, en el capítulo 3, le invito a que considere el verso 33. Note palabras del Señor Jesucristo. Recuerden que usted se está encontrando con Cristo en este momento, y note palabras que el apóstol Juan dice, hermanos, aquí escribiendo en el versículo 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Observen. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no se decide, el que se detiene a obedecer, el que decide otra cosa, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. ¿Habría usted pensado alguna vez que Dios esté enojado con usted? ¿Habría usted pensado alguna vez que Dios esté molesto con usted? Por lo que dice el texto, que el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que tiene la ira de Dios sobre él. Dios está enojado. Y Dios manifiesta su ira. Dios manifiesta su ira desde los cielos, según Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y las consecuencias de la ira de Dios en esta tierra, hermanos, es una depravación, es una degeneración, es una hermanos, crisis moral que estamos sufriendo porque el hombre decidió no obedecer a Dios. Y Dios manifiesta su ira. Ahora, vamos a ver un ejemplo, mi hermano, para tratar de ilustrar cómo es la ira de Dios que cae cuando cae sobre el ser humano. Vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 19. Génesis capítulo número 19, cuando ya Dios no encuentra ni 10 justos en esta ciudad, y por cuanto no encuentra 10 justos, tampoco encuentra una razón por qué esta ciudad pueda seguir ahí. Y dice la Escritura en el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Un volcán en erupción, hermanos, vino sobre esa ciudad. Abraham quiso interceder en favor del pueblo
y empezó preguntando por 50 justos que pudieran detener la ira de Dios, ni 40, ni 20, ni 10 justos había en aquella ciudad. Entonces Dios tenía una razón por qué hacer permanecer ese pueblo, y sí tenía muchas razones de por qué dejar caer su ira, y mandó ángeles para atacar a aquel justo con su familia, para después manifestar su ira sobre aquella tierra. Fuego de Dios vino sobre ellos y los destruyó. Porque Dios estaba mostrando su inconformidad, su enojo, su ira contra él, la maldad de los hombres que se había manifestado en esa ciudad. Después le costó lágrimas al Señor Jesucristo llorar, hermano, cuando recordaba que Jerusalén también había de ser destruida, y con sus hijos y sus hijas dentro de la ciudad, por cuanto no conocieron el día de su visitación. Dijo el Señor Jesucristo allí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en los versículos 30, 19, en el versículo 40 y 41, respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 30 y tantos años más tarde, a lo que Jesucristo dijo, vendrían los romanos, sitiarían la ciudad e incendiarían el pueblo, destruirían el templo, hermanos. La ira de Dios, porque Jesucristo estuvo allí y no tuvieron la decisión de obedecer a su palabra. ¿Y sabe? Salomón dijo, el sabio Salomón dijo, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, que por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la mala obra, el corazón del hombre está dispuesto para hacer el mal. Lo que estaba diciendo es: oh, tengo tantos años de estar viviendo como vivo, y hasta ahorita, en vez de irme mal, me va mejor. Oh, he hecho tantas cosas y las he repetido una y otra vez y no pasa nada. Dijo Salomón, es cierto, por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra la mala obra, el hombre está dispuesto a hacer el mal. Pero ese amor y esa paciencia de Dios por usted, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. Después de decir, hermanos, que ignoráis que la longanimidad de Dios te guía al arrepentimiento, que la paciencia de Dios, que la misericordia de Dios te guía al arrepentimiento, dijo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras tú para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, los que perseverando bien hacer, buscan honra, gloria e inmortalidad, pero tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace excepción de personas. Ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Lo único que haces cuando te resistes a obedecer, cuando te detienes a obedecer el Evangelio, es que vas acumulando ira de Dios para ti mismo en el día del juicio, el cual pagará conforme a sus obras. Y si no obedeces el Evangelio, ¿qué obra tienes para librarte de la ira de Dios? Y se lo está diciendo a gente, en el capítulo 2, se lo está diciendo a gente que en su opinión estaba bien. Porque se comparaba con los del capítulo 1 y dice, no, estos sí son malos. No, yo no. Estos son malos porque se han degenerado, son inmorales,
han caído en una crisis de moralidad, que está su estándar de moralidad está por los suelos. Yo no, yo todavía tengo cierto respeto por las reglas de la buena convivencia. Pues eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas. Pues eres inexcusable, dijo Pablo. Tú, hombre, quien quiera que seas, porque lo que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. Porque tú también has pecado. No igual que los demás, pero has pecado. Y si te justificas a ti mismo, solamente atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y hermanos, alguien dice, no, cuando uno se muere, nada más te mueres y ya. Esa es el infierno. La muerte es el todo del hombre. Y la Biblia dice que sufrirán pena de eterna perdición, que sufrirán tribulación y angustia por no tomar la decisión de obedecer el Evangelio. El Dios de amor también es el Dios de la ira justa. Usted no le da argumentos por su rebeldía, no le da argumentos a Dios para que pueda tomar. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Les voy a decir a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene potestad de echaros al infierno. Aquel que puede echar su cuerpo y su alma en el infierno. Sí, de cierto os digo, a este hay conciencia, mi hermano, para que se sufra, hay conciencia, hay sensibilidad para que se sufra. Y si Dios dice que sufriremos pena de eterna perdición, es que estaremos conscientes. Si usted mire en Lucas capítulo 16, versos 19 en adelante, a ver si no estaba consciente, bien claro y entendido de cuál era su condición. Y ahorita hay gente, mi hermano, que ha muerto y entiende mejor que usted y que yo lo que ese es cristiano. Nadie que ha muerto, que fue cristiano fiel, se arrepiente de habernos sido. Pero también nadie que ha muerto, que no fue cristiano, lo está lamentando. De manera que, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? No debieras hacerlo porque la ira de Dios puede venir contra usted. Pero debe decirle algo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 9 que la ira de Dios no es su primer deseo. Que Dios no nos ha llamado para ira, hermanos. Que Dios dice el versículo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El plan de Dios, hermanos, no es que quiera derramar su ira. El plan de Dios es que ofrece su salvación. Pero si usted no la acepta, no le deja otra alternativa. No hay otra opción. De manera que, hermanos, de manera que usted que nos visita, le invitamos en el nombre de Cristo. No se detenga. No se detenga de obedecer el Evangelio, porque atesora para usted mismo su propia desgracia. Aquí y después, por siempre. Pero hay otra razón también por qué no deberíamos detenernos para obedecer el Evangelio. Hay otra razón por qué también, hermanos, deberíamos hacer la decisión esta noche de obedecer a la palabra de
hermanos, amigos que nos visitan, que estamos justos en el camino al perdón. Estamos justos en el camino al perdón. Cuando Pablo fue, hermanos, con los sacerdotes a pedir cartas para ir a buscar a cristianos y llevarlos presos, y ahí va camino a Damasco con la autorización de los principales para ir a traer cristianos, en el camino se encontró con el Señor Jesucristo. Ese camino a Damasco se convirtió en el camino al perdón. Ahí se encontró con el Señor Jesucristo, que lo derribó a tierra, y él, ciego, pero una luz como a mediodía, más fuerte que el sol a mediodía, lo, hermanos, cegó. Y él está preguntando: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba en camino a buscar cristianos para llevarlos presos, y en ese camino se lo encontró Cristo. No sé qué es el camino que usted ha estado tomando. Dice la Escritura que cada quien siguió su propio camino, cada quien buscó el pecado de su propia preferencia, cada quien se fue detrás de su propia maldad, pero Dios quiso ofrecernos el camino al perdón en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. No hay otro camino, ese es nada más. Yo soy el camino, lo dijo. Hay gente que está pensando un plan B, que está buscando otra opción, otra manera. Bueno, no quiero ser cristiano, pero quiero ir al cielo, pero no quiero obedecer, entonces estoy buscando otra manera de llegar a la presencia de Dios. ¿Usted cree que si hubiera otro camino aparte de Jesucristo, Dios hubiera dejado que su hijo muriera en la cruz? ¿Usted cree que si usted pudiera ser salvo por usted mismo, si usted creara su propio camino para ir al cielo, si hubiera la oportunidad de buscar un plan B, Dios hubiera permitido que su Hijo Jesucristo muriera en la manera en que murió, después de estarle rogando 1 y 2 y 3 veces que lo librara de la cruz? Y Dios no lo permitió, porque estaba pensando en el perdón de sus pecados, en la salvación de su alma. Y yo ahora estoy diciendo: ¿puede haber otra opción? ¿Qué pensará Dios desde los cielos? Entonces, ¿tú qué crees que soy yo? ¿Crees tú que yo podría dejar que mi hijo muriera de la manera que murió, y después darte la opción de que busques tú tu propia manera de llegar a mí y yo aceptarla? Es el único. Es el único. Por eso, cuando estaba en la cruz del Calvario, aquella gente que decía: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, porque es verdad. No se pudo salvar porque le tenía que salvar a usted. Tenía que salvar a mí. De manera que cuando llegó el tiempo, dice la Escritura, él se acercó a Jerusalén para ser tomado prisionero y crucificado por nosotros. Y Dios vio el fruto. Isaías 53:11. Dios vio el fruto de la aflicción de su alma cuando Jesucristo moría en la cruz. El fruto, el resultado de ese sacrificio, el perdón de nuestros pecados. El hermano Alonso leía Apocalipsis 1:5: al que nos amó y manifestó su amor, expresó su amor, demostró su amor, lavando nuestros pecados en su sangre. Ese es el camino para llegar a Dios. De manera que es el único camino por el que usted tiene que andar. No debe detenerse de andar por él. No debe detenerse. El apóstol Juan el Bautista, cuando reconocía al Señor Jesucristo y a sus propios discípulos, les decía: este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. No yo. Vayan con él, decía Juan. No yo. Vayan. Y cuando lo quisieron entrar en conflicto, dijo:
Juan el Bautista no tenía facultades para emparejarse a Jesucristo, porque yo pienso que puedo encontrar mi propio camino para la salvación. Y ese camino quedó abierto, hermanos. Ese camino al perdón, ese camino a la salvación, ese camino a la vida eterna quedó abierto. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez, les tomaré mi vida para que donde yo esté también ustedes estén? En Juan capítulo 14. Cuando dijo el Señor Jesucristo, voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre, muchas horas hay, voy a preparar lugar antes de ir al cielo. ¿A dónde Jesucristo va a preparar lugar para nosotros? Digo que en el cielo ya estaban los lugares, pero dijo, les voy a preparar lugar a ustedes. ¿Cómo lo preparó? ¿A dónde iba a preparar ese lugar? Allí donde juntan los caminos, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en ese camino, porque ese camino, hermanos, es el que lleva al cielo. Y Jesucristo quiso pasar por ahí para abrir el camino a usted, para abrir el camino a mí, para ir al cielo. Y una vez que lo abrió, Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahora nos invita Hebreos capítulo 19, capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debiéramos hacer? Cuando el camino ya se allanó, cuando el camino al perdón, cuando el camino a la salvación, cuando el camino al cielo ya está abierto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debiéramos hacer? Dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con confianza, dice, en plena certidumbre de fe. Plenamente seguros que Dios nos acepta en el perdón que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. No tiene que usted estar atemorizado, pensando si Dios puede o no puede aceptarme, si quisiera o no quisiera aceptarme. La invitación es acérquese con corazón sincero, acérquese en plena certidumbre de fe, acérquese para lavar sus cuerpos con agua. El camino al perdón está accesible, el camino a la salvación está allanado y el camino al cielo está